la conversación. José Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti, Aarón. ¿Cómo estás? A ver, había un miedo de que César Tito Rojas, miembro del Movadef o fundador del Movadef, que es el brazo político de Sendero Luminoso, liderara la comisión de ética. No obstante, esa posibilidad ya quedó descartada, pero ahora la pregunta es, ¿por qué tenemos a César Tito Rojas, alguien que ha fundado el Movadef, que es el brazo político de Sendero Luminoso, y a Iyer Banabí, alguien que estuvo preso por atentados terroristas en Ayacucho, ahora en el Parlamento? Esos son los defectos de la democracia. El mayor número hace aparecer personajes de ese tipo, ¿no? Eh, la democracia como método de elección justamente no considera y a veces se vuelve impersonal la elección. Quiere decir, las personas eligen, pero no sabe a quién eligen. O sea, no se toman el tiempo para averiguar su currículum, sino que simplifican, ¿no? Porque no es demasiado costosa la información que tienen que reunir para poder formarse un criterio mucho más elaborado. Los periodistas sí, porque esa es su labor, es parte de su quehacer, ¿no? Investigar, fiscalizar, dar opiniones fundamentadas, pero a un elector le cuesta mucho reunir por varios lados información objetiva que le permita tomar ese tipo de decisiones. Eso en la teoría de la elección pública se llama apatía racional, es decir, es tan costosa obtener la información que van por el lado menos costoso, que significa, bueno, lo elijo con el criterio de que me cae bien porque me lo dijo mi hermana o me lo dijo el amigo, vota por él, y eso es todo. O sea, simplifican porque es un tema de costo-beneficio, ¿no? De acuerdo, vayamos con el gobierno de la presidente Fujimori. ¿Cómo ves el gobierno hasta ahora? Definitivamente no te debe haber gustado el anuncio de aumentar el sueldo mínimo a 1.300 soles, ni tampoco aumentar al doble pensión 65, de 350 a 700 soles bimestrales. El, el caso del aumento del salario mínimo que está anunciado, eso sí, desde el punto de vista económico, es bastante contraproducente. O sea, le quita posibilidades a un joven estudiante recién egresado del colegio conseguir un trabajo formal. Entonces yo me preocupo mucho por ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque son las más vulnerables, son las que no tienen forma de defenderse ante un tipo de medida de esa calidad, de ese tipo de método. Y en segundo lugar, porque las personas que más se benefician son una pequeña capa de la población, es decir, de un PEA, ¿no? Que se le llama así, población económicamente Sí. activa, que tiene 17 millones, tal vez un 14% nada más se beneficia de esa medida, o sea, es muy poco. Entonces, el impacto es demasiado bajo para un precio que es bastante elocuente, es decir, muchos miran ese precio para desestimar incluso pequeñas inversiones, ¿no? Porque hay que mirar al Perú como es. El Perú no es de las grandes empresas, el Perú tiene 97, 98 o 99% de microempresas. Es la realidad y no crecen estas microempresas a través de la década, se quedan como MIPE, y ese es el gran problema que tenemos en Perú, es el enanismo empresarial. Significa de que estas empresas pasan la década y siguen siendo del mismo tamaño, porque son empresas de subsistencia, no son empresas para crecer. ¿Y por qué? Porque tenemos un contexto demasiado estatista, que el Estado todo lo hace, todo lo controla, todo lo fiscaliza. Entonces, más peor, o sea, peor aún con esta medida que lo va a informalizar a varias miles de empresas que yo me imagino que no podrán pagar ahora estos 1.300, ¿no? Bueno, esto entonces, a tu juicio, impulsa más la informalidad. Sí, sí, sí. Ya eso creo es como una raya más al tigre, ¿no? Porque ya de informalidad tenemos, pero 70, 80% de la masa laboral está informalizada. Tenemos una economía mitad informal, mitad formal. Ponerle una raya más tal vez no haga la diferencia, ¿no? La diferencia está en justamente en no alzar por decreto
los sueldos y salarios. La diferencia que puede hacer este gobierno es dejar que la economía haga su labor, dejen que la mano invisible, Adam Smith, haga su trabajo, ¿no? Y que entre ahí la inversión privada, que entre ahí la tecnología, que entre la productividad. Y ese es otro trabajo, no es el trabajo usual que deberían hacer los gobiernos, que es subir, tratar de contentar a un pequeño público, tenerlo contento para su capital político del gobierno, ¿no? Sino mirar el efecto también de mediano y largo plazo, ¿no? Porque esto, total, las empresas que están ahora asumiendo la idea de que van a pagar 1.300, que son medianas, grandes, etcétera, lo van a hacer, pero el problema es que todo eso se traslada a los precios. O sea, las personas que compramos, consumimos, vamos a ver dentro de unos meses cómo esos precios, en lugar de bajar, suben, porque una economía normal, una economía, como se dice, de libre mercado, que es normal, debería los precios ir bajando poco a poco, no subir. Y eso es por la distorsión que tenemos de un Banco Central de Reserva, porque a veces creemos que la elevación de los precios es porque el pollo subió, porque el petróleo de Hormuz también, o cosas por el estilo, cuando es un fenómeno monetario. La inflación no es porque los alimentos subieron. La inflación sube porque el Banco Central ha emitido y sigue emitiendo y nunca va a poder lograr lo que se llama el famoso punto cero, ¿no? O sea, No. 0% de inflación. No lo va a Tú, poder lograr porque no tiene el conocimiento del mañana. Y tú eso has se refiere al manifestado conocimiento del que mañana. Keiko Fujimori es de centro izquierda. ¿Por qué? Porque sus señales lo dicen todo, ¿no? Sus señales, su discurso, ¿no? Por ejemplo, decir que el Estado va a acabar con la pobreza, eso es mentira. El que acaba con la pobreza es la inversión privada, es un puesto de empleo bien remunerado, o un chico de colegio que sale recién, digamos, de su entidad educativa, encuentra trabajo, eso alivia para los que están en situación de pobreza, alivia un montón a su presupuesto. Hay mucho protagonismo del Estado. O sea, no da una Y solución no del quiere Estado. eliminar ningún ministerio. Por supuesto, dice que no va a hacer ningún tipo de despido, o por lo menos que sea más sensata, ¿no? Decirle a la gente que cuando se hacen reformas de este tipo, uno tiene que hablar en forma completa, no hablar parcializadamente, o sea, como decir, yo hago el trabajo de reorganizar, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, que ha salido hoy día en la tarde esa noticia, y creen que lo demás va a quedar igual. Por supuesto, la gente se va a asustar. Los del Ministerio de Agricultura estarán asustados. Todos los empleados dirán, pucha, aquí va a venir los incentivos con indemnizaciones, etcétera. O sea, va a repetir lo de los 90. ¿Y por qué fracasó la reducción del Estado en los 90? ¿Por qué? En lugar de disminuir, subió. Acuérdate, un ministerio más creó su papá de Keiko Fujimori. Creó los organismos El reguladores, Ministerio de la Mujer, precisamente. pero creó reguladoras, no habían reguladoras. Creó Indecopi. Indecopi se dijo que iba a ser una oficinita pequeña. ¿Y ahora cómo es? Están casi en El todas las Estado es regiones. un monstruo que no para de crecer. Sí, entonces tiene que ser sensata, ¿no? Decir, bueno, vamos a hacer esta reorganización del Estado, vamos a hacer una reforma, vamos a reasignar todos los trabajadores, ya no van a estar en el Ministerio de Trabajo, todos los ministerios que tienen que ver con la economía, ¿no? Y la vamos a reasignar, es decir, vamos a trasladarlos al ministerios que sí se necesita. Por ejemplo, ¿cuáles? Ministerio de Transporte, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Economía, para el tema de Hacienda, no para controlar la economía. O sea, reasignar significa yo lo muevo de un lugar donde estorba y lo pongo en un lugar donde se necesita. ¿Y qué haces con lo que te va sobrando? Le vas a decir a la gente, ¿no? Mire, vamos a hacer una reforma liberal, vamos a abrir todos los mercados para que esas personas que no logren un cupo en el Estado encuentre trabajo en el sector privado, porque la inversión está viniendo y está haciendo crecer la demanda de empleos, de trabajo. Entonces, otro grupo de trabajadores del Estado, de repente en un momento dado se van a quedar
porque ni siquiera han podido entrar en el cupo anterior, en el primer grupo, tampoco en el segundo grupo, y quedan ahí sueltos. Yo aplicaría una modalidad, digamos, de ándate a tu casa, no te preocupes, vas a seguir recibiendo tu sueldo y luego de unos meses te vamos a dar un plazo, 3 meses, 4 meses. Busca trabajo, porque va a haber. Lo que pasa es que no te lo podemos ¿Te dar. refieres a comprar despidos? Sí, pero no. O sea, compro un despido sin que me haga bulla, es decir, te vas a tu casa, estás con tu familia, con tus hijos, vas a seguir recibiendo tu sueldo como lo venías recibiendo, pero ya no vas a trabajar, pero te vamos a dar un plazo de tiempo, o sea, 3 meses para que busques trabajo, porque no te hemos podido encontrar un trabajo en el sector privado. Y como va a haber dinamismo empresarial, entonces va a encontrar trabajo en esos 3 meses. Si no lo encuentra, ya quiere decir que ya es culpa de él, porque trabajo va a haber. Nada más que no se lo podemos dar en el corto plazo, pero va a haber. Entonces, ya el Estado no tiene, o sea, el gobierno no tiene que verse como un enemigo del trabajador, porque se piensa que ese tipo de Estado es el que vota a los trabajadores y no le interesa que corra su suerte, ¿no? Eso es lo que vio en los 90, pues. En cambio, cuando tú dices que la propuesta liberal es completa, tiene 5 reformas, etcétera, abre los mercados, reorganizas al Estado, privatizas empresas estatales, empiezas a hacer todo lo que hizo República Checa, lo que hizo Polonia, Estonia, entonces le estás dando oportunidades a todos para que todo el mundo se empiece a ubicar donde corresponde. No es un tema de Y eliminar trabajo, sino darle oportunidad para que encuentre trabajo. Es simplemente bueno, es una reasignación. el ministro Luis Dyer, el ministro de Salud, ha evidenciado que el sistema público, que esta burocracia se maneja de manera pésimo. Hay trabajadores fantasma o Sí. que supuestamente están de manera remota. Hay montones y montones de papeles de archivo en el MINSA que se mantienen, que no se digitalizan e incluso quieren, un funcionario le dijo a Dyer del MINSA, que no se preocupe porque iban a tener otro espacio para seguir metiendo documentos. Bueno, ha hecho una descripción, ¿no? De lo que ocurre ahí, pero el tema es qué va a hacer con esas personas, ¿no? Por ejemplo, un Ministerio de Agricultura en un contexto de libre mercado no debería haber. O sea, debería Ni ambiente ese tampoco. también, o sea, son como 13, 14 ministerios que no deberían existir, pero no hay que meterle a la gente el miedo que se van a quedar eso ellos afuera. No, estamos repitiendo, o sea, vamos a hacer lo siguiente, vamos a reasignar, es decir, usted no se va a quedar sin trabajo en el Estado, usted va a ser trasladado. Ministerio de Agricultura se va a cerrar, pero usted va a entrar al Ministerio de Defensa. Usted, señor, que está en el Ministerio de Producción, ya no va a estar ahí, ahora va a estar en el Ministerio del Interior. Señor del Ministerio de Educación, ya no, usted no va a estar ahí, ahora usted va a estar en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. O sea, hay que comunicar diciéndole que usted no se va a quedar sin trabajo y además, si a usted no le gusta el Estado porque le paga poco, mire, ahí hay trabajos en el sector privado que le van a pagar el doble. ¿Por qué se va a quedar usted en el Estado sabiendo de que puede ganar el doble? ¿O acaso a usted le gusta mucho el Estado o quiere mantener mejor a su familia? O sea, hay que decirle a la gente cómo funcionan las reformas para que la gente sepa que la reforma no es un enemigo de la gente, al contrario, le da oportunidad para que encuentren trabajo y mejor remunerado, ¿no? Bueno, eso es lo importante. En cuanto a Petroperú, la propuesta de la presidenta Keiko Fujimori es convertirla en una empresa mixta, con incluso administración privada, pero ¿esa es la solución? No, está equivocada la señora, ¿ves? Ya está cometiendo errores, ya es el segundo error. El primero, sueldo mínimo. Segundo error, esa empresa tiene que ser liquidada, o sea, tienes que deshacerte, porque es un problema. Eso es una cueva del sindicato de Petroperú y lo ¿Y quiere qué hacemos someter con al Perú entero. los bonistas? Porque esa es la preocupación que muchos expresan. A mí no me Sí, importa, porque no, ellos se han metido en un problema. claro, entonces lo que tiene que hacer es liquidar esa empresa, o sea, que ya no más sea, porque en su condición actual privatizar ya no es la opción, ya antes podía ser, ya ahorita ya no lo es, entonces tiene que liquidar, ir a proceso concursal, o sea, deshacerte de ese problema porque tienes a un sindicato que se ha agarrado de ahí. Entonces, lo que tengas que honrar como deuda, lo vas a poder hacer con las reformas, porque las reformas te va a dar caja, te va a dar ingresos, porque privatizaciones, mira, tiene más de 110 empresas el Estado,
¿Sabes cuántos miles de millones? Hay decenas de miles de millones de dólares ahí, decenas, no estamos hablando de miles. Con En este eso te pagas momento una hay que repetir la cifra. ¿Cuántas empresas estatales existen? 110. 110. Sí, hay en FONAFE hay 35. Las empresas de agua y desagüe son 55. Y las cajas municipales son como más de 20, algo así. Entonces, en total te da 110, sin considerar algunos institutos, unas instituciones que no son empresas, pero están ahí, no sé por qué, tipo IMARPE, por ejemplo, Instituto del Mar Peruano. Eso bien lo puede hacer un sector privado, lo puede hacer y los que necesitan, que paguen por lo que necesitan de información acerca del mar, ¿no? No tiene por qué todos pagar eso, ¿no? Entonces, tienes 110 empresas. En activo nomás tienes miles de millones, miles, decenas, hasta podría llegar a centenas de miles de millones, porque estamos hablando de electros, por ejemplo, la Electro Perú, Electro Oriente, Electro Nororiente. En activo nomás vas a ver cómo hay decenas de miles de millones de dólares. O sea, pagar Petroperú no requiere endeudarse el Estado, requiere simplemente hacer privatizaciones. O sea, no tienes que endeudarte para nada. Entonces ahí tienes para pagar las deudas, honrar la deuda como Estado. Ya que metiste las cuatro, vas a honrarla. O sea, vas a pagar lo que debes pagar a los bonistas, a quienes metieron su dinero en Petroperú y no lo han recuperado. Eso se llama honrar, eso se llama redimirle el Sí o bono, ¿no? sí, a tu juicio se le tiene que pagar a los bonistas. Bueno, hay que pagar lo que ha dado el Estado, pues, ¿no? O sea, el Estado se ha comprometido como Estado, ¿no? Porque si se pudiera hacer las privatizaciones, entonces yo entregaría las privatizaciones a todos los ciudadanos peruanos, que hagan una junta especial, decidan qué hacer con Petroperú y ven si pueden captar o no fondos por ahí, pero ya es privado, ya no tiene nada que ver el Estado, ¿no? Entonces, Eh, los bonistas se lo tendrían que ver con los peruanos que han elegido a su junta directiva, ¿no? Si se pudiera hacer, yo lo haría, pero lo que entiendo es que ya técnicamente esa cosa ya es imposible, ya nadie lo va a querer recibir a un muerto como está Petroperú, ¿no? Entonces, entonces ¿qué hay que hacer? Ni como chatarra. Claro, vender como chatarro, deshacerte. El problema es que el Estado está asumiendo un pasivo que no debe tenerlo. Ese es el problema. Yo quiero que el Estado se libere de ese problema. ¿Y cómo se libera? Vendiendo, deshaciendo, si quieres regala, lo que alguien lo tenga ahí, no sé, pero no puede el Estado tener Seguir ese gastando. activo. Es un problema, es un A ver, fracaso muchas monumental. gracias, Gansuk, por tu super chat. Infinitas gracias. Acá están preguntándose por qué tú planteas la eliminación del ministerio, pero no el despido de personal. Porque hay posibilidades de agrandar. Por ejemplo, eh, tú te vas a los rincones del país y no encuentras comisarías. Bueno, hay burócratas que en lugar de estar en el Ministerio de Agricultura ahí sin hacer nada, bueno, lo pueden reasignar a esos lugares donde no llega el Estado. O sea, los lugares donde no llega el Estado es donde es justicia, seguridad y obras públicas. Esas tres es la que no está presente el Estado y la gente pide eso. ¿No crees que sobran trabajadores públicos? No, sí, va a sobrar, pero no en la magnitud como lo presentan. No decir, son 2,5 millones de burócratas. Yo hago crecer el Estado en justicia, hago crecer el Estado en seguridad, hago Es crecer el aproximadamente Estado, 1,6 millones de trabajadores públicos en este momento, ¿cifra oficial o es estimado? según Porque yo tenía Servir. 2,5 millones. Sí. Eso lo manejó ESAN con un proyecto, no recuerdo bien cómo se llama, el de reconversión. Según Era Servir, ESAN Perú MIT. cuenta con 1.549.000 servidores civiles. Bueno, si esa es la cifra, bueno, igual, no cambia nada el concepto sigue siendo el mismo, es decir, el Estado es demasiado grande en donde no se necesita. Ya, ¿cuáles son las donde no se necesita? Hay todas las actividades económicas, minería, energía, trabajo, economía, cultura, es decir, casi 13 ministerios. Ya, ¿qué hacemos con el gran volumen de esas personas? Las reasignamos. Reasignar significa sacarlos de ahí y tratar de ponerlos en los ministerios donde sí se necesita. Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de ¿Cuántos Transporte. ministerios plantea un liberal como tú?
En base a tres funciones, ¿no? Justicia, Sí. seguridad, obras públicas, son alrededor de 7 ministerios. Hay uno que es ¿Y temporal, uno nada más, o sea, cuál? sería 6. Sería relaciones exteriores, interior, defensa, justicia, la que ve infraestructura y también uno que es Hacienda, que ve toda la Sí. recaudación tributaria, y una temporal, el de apoyo, el de los vouchers, que le tienes que dar a los Que alumnos pobres, más pobres del Perú, y salud el sistema de también, y vouchers, sí. funciona a los viejitos, los abandonados, a Pero ellos ahí tres. funcionaría salud y educación. ¿Ah? Ahí Eso, funcionaría salud y o sea, educación claro, hasta que se una, cambie el sistema. sí, o sea, privatizas la educación, privatizas la salud, le das sus vouchers a los usuarios de los tres servicios y el resto de las funciones pasan al sector privado. O sea, abres los mercados ahí, ¿no? Abres el mercado de la cultura, abres el mercado del trabajo, abres el mercado de la economía, abres el mercado de la energía, porque esos mercados están cerrados, no hay Es- posibilidad de hacer ¿Tú has competencia ahí. trabajado con SPA? Yo estuve un tiempo apoyándolo hasta agosto del año Hasta que te diste pasado. cuenta de que no era liberal. Claro, cuando yo le pedí el programa y me decían, no, todavía no lo tengo listo, pero iba soltando cosas que finalmente cuando le hice las preguntas en una reunión que tuvimos ahí con un montón de liberales, le dije, ¿qué vas a hacer con la educación? ¿Lo vas a privatizar? Me dijo, no, con la salud tampoco. El caso del Estado lo vas a reducir no. Entonces ya empecé a sacar mi línea, no, no, él no va a hacer las reformas liberales. Dije, no, prefiero salirme porque yo tengo una trayectoria más o menos 30 años en esto, pues, y no porque haya una persona, porque va a concursar, va a postular, cambia toda mi opinión. Yo no soy así, yo no soy ningún cambio de opinión del día para otro, ¿no? Me tienen que demostrar que estoy equivocado en todo caso, ¿no? Sí, Pero de el acuerdo. caso es que ya desde el año pasado, ¿no? Sí, pero ¿cómo crees que sea el gobierno de Keiko Fujimori si tú has calificado que es de centro izquierda? Eh, ¿Una especie de Alan García II? Sí, 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 podría ser un Alan García 2, una socialdemocracia moderna, al estilo Tony Blair, ¿no? Que mantuvo algunas líneas maestras así de Margaret Thatcher, que trató de no cambiar lo que hizo ella. Eh, Seguramente algunos mecanismos de mercado va a introducir, pero no va a cambiar el Perú. Eso sí, te lo digo, que no va a cambiar el Perú. Si no hace esas reformas atrevidas que esta que estamos conversando, no va a cambiar. Y Va a sin estas administrar el reformas, y si no va a caos. cambiar el Perú en el 2031, es probable que llegue alguien de izquierda, como pasó Ah, con sí, por Alan y luego supuesto. Ollanta. No, sí, tú sabes que esto es lo que ella va a hacer, va a cometer el mismo error los que cometieron la mala derecha. La mala derecha, decimos, son esa derecha cobarde, esa derecha que no hace reforma, que quiere dejar las cosas como está, el status Porque no quo. existe una derecha bruta y achorada. No es achorada para nada. Bueno, tal vez sea torpe, ¿no? No sé cómo calificarlo, pero Yo lo que creo sí que sé más es que existe una no derecha hace la cobarde, reforma. ¿no? Más hay una derecha cobarde. Sí, hay de eso. ¿Y por qué? Porque los patrones que financian a esos partidos, pues le dicen, no, no me cambies nada, o te doy la plata y con licitación. Entonces dicen, no, prefiero el status quo, ¿no? Entonces no quieren hacer, no quieren romper los huevos, no quieren hacer nada, quieren dejar las cosas. Dicen, no, que el modelo de economía social de mercado está muy bien, que todo marcha bien, ¿no? O sea, como que la cosa no. Es simplemente cambio cosmético. No, acá el Perú necesita reforma, porque yo me temo que si la señora Keiko no hace la reforma, no va a acabar su gobierno, tiene riesgos a no acabar, porque el enemigo es muy poderoso, la caviarada es muy poderosa, tiene tomado muchas instituciones. La izquierda es también bien achorada, la izquierda es achorada y encima petardista, o sea, si se puede tumbar a la democracia, se la tumban y vuelven a restablecer su dictadura del Pero proletariado. entonces, ¿por qué si compartimos lo que tú has manifestado, yo estoy de acuerdo en que los caviares son sumamente peligrosos? ¿Por qué la señora Fujimori ha puesto a Belaúnde Llosa, que viene de Libertad Popular, que es alumno del caviarazo cateriano y amigo de Gino Costa, de Harvey Colchado, como ministro de Defensa?
Bueno, es que la izquierda, entre las izquierdas, pues tú sabes que se entienden, ¿no? Es bien difícil que uno de derecha genuina se entienda con uno de Mira izquierda. tú, esa es una interesante reflexión. Es decir, dado que Keiko Fujimori es de centro izquierda, no le hace ascos a la izquierda caviar, ¿eso me estás diciendo? Por supuesto, o sea, es como que son hermanos de una misma familia, ¿no? Nada más que hay un hermano mayor, un hermano menor, uno le hace caso al otro, pero todos comparten en el mismo techo, los mismos valores, nada más que tú eres más radical que yo, entonces radical me refiero a un Roberto Sánchez, más radical que Roberto Sánchez está Sendero Luminoso, pero todos compartimos el tema de la justicia social, de que el Estado lo tiene que hacer, es decir, no son matices, ¿no? No son orillas, que es diferente, ¿no? Una orilla frente a otra es diferente, no hay forma de, vas a tener que cruzar mi orilla para ser como yo, ¿no? Pero en este caso están en Bueno, una tiene misma orilla. sentido en línea con lo que está manifestando. José Luis, ¿y Rafael López Aliaga, qué, centro izquierda también? También, no hay problema. Yo no tengo problemas con clasificarlo todos en la izquierda, porque todo el espectro político se ha corrido hacia la izquierda. Cuando dicen Keiko es de derecha, PPK es de derecha, Rafael López Aliaga es de derecha, claro, es la derecha del espectro de la izquierda. O sea, no hay derecha, ese está vacío. ¿Qué ha quedado? Centro, izquierda, o sea, toda la parte hacia la izquierda. Ahora, ¿quién está pegado al centro? Ahí puede estar Keiko, puede estar Rafael López, y dicen, ah, no, pues él es de derecha, pues. ¿Por qué? No, Claro, dicen porque está dentro de... ultraderechistas, ultraconservadores. Exacto, eso te lo dice la izquierda. Un izquierdista te dice eso. Es ultraderechista. Un periodista de ese tipo que te diga es, pero él es ultraderecha. Ah, es porque su concepto de derecha es todo lo opuesto a él. O sea, está en una centro izquierda, es opuesto de ser ultra izquierdista para que diga eso, ¿no? Es decir, en ese país, ser de centro izquierda, eh, o mejor dicho, ser de centro izquierda, sí, es ser de ultraderecha. Exacto. Porque la derecha hace reformas, la derecha achica al Estado, la derecha limita la democracia. Eso es importante también A ver, decir, no es que la cuéntame, democracia ahonda es en eso, por abierta, favor. ¿no? ¿Cómo que Hay que limita la ponerle democracia? límites. A la democracia hay que ponerle límites. ¿En qué se diferencia una monarquía de una democracia? Bueno, se diferencia entre que los dos, uno son dos formas de gobierno, pero si ambos tienen gobiernos ilimitados, la monarquía ilimitada y una democracia ilimitada, hace también daño las dos. O sea, no es que la monarquía sea mala. Recuerden que la monarquía hay en Inglaterra, en España, pero la democracia, ¿qué hace? Limita los poderes. Pues o sea, hay que hablar de esos términos, ¿no? Democracia limitada para entender mejor, porque creen que la democracia es abierta, libre. No, señor, método de... No puedes aplastar una mayoría y una minoría, pues no puedes hacer eso, ¿no? Tienes que mantener siempre tus límites. O sea, hay que ponerle límites al poder político. Ahí está la clave de todo. Si tú no le pones límite, bueno, entonces todo el mundo va a pensar que el Estado tiene que estar en educación, pues. Ese es asumiendo de que no tiene límites, ¿no? O sea, los liberales lo que queremos es poner al Estado en su lugar y dividir las cosas. O sea, que se dedica al Estado lo que sabe hacer. ¿Qué sabe hacer? Justicia, seguridad, obra pública. Para eso fue creado. Y el Tú resto es... tampoco quieres eliminar totalmente el Estado, como profesor Huerta de Soto. ¿Eso es una utopía? No, eso es anarquía, ya eso ya no es liberalismo, eso es anarcocapitalismo, eso es otra cosa, Pero eso eso es una es, utopía, ¿no? por supuesto, porque para que, mira, ¿sabes cuál es el anarcocapitalismo que tenemos en el Perú? Puno. Patás, Ah, patás. patás es anarcocapitalismo, o si quieres más Tierra de cerquita, nadie. Pero eso, exacto, el viejo este. ausencia, El eso viejo se llama este. ausencia del Estado, pues, eso es lo que quieren los anarcocapitalistas, ausencia del Estado, ahí tienes ausencia del Estado. ¿Cómo se agarran la banda de dos criminales desde arriba de los techos? Anarcocapitalismo es lo que tenemos también en algunos distritos, ¿no? Ausencia del Estado, dice, deja tu cupo acá porque pon tu calcomanía atrás. Eso es anarcocapitalismo. En un capitalismo puede haber anarquismo, claro que sí, por ausencia del Estado. El Estado solo tiene que encargarse de justicia, seguridad y obra pública. Nada más. Eso es todo. No necesitamos más. Por ¿Cómo evitas eso, que siga creciendo? Porque es un monstruo que crece, crece y crece, incluso solamente con esas tres funciones. claro, pero el Estado va a crecer por ausencia de partidos. O sea, no es suficiente con
que el mismo gobierno diga, bueno, yo voy a limitarme, me voy a hacer chiquito, pero ¿quién me asegura que yo me mantenga en esa frontera? ¿Quién me puede contener? Yo solito no puedo, pues, porque tengo esa forma expansiva de hacer. Entonces, ¿qué tiene que haber? Un partido liberal que contenga, o sea, tiene que estar representado por la ciudadanía, un partido que tiene que ponerle el límite a ese gobierno, porque si no se expande de nuevo. Es lo que le pasó a Thomas Jefferson en Estados Unidos. Por eso creció el estado que era chiquito en Estados Unidos se convirtió en un estado por ausencia justamente de un partido liberal que se abrió. Thomas Jefferson lo que hizo fue quedarse con el partido republicano y se abrió otro, que era el Partido Demócrata, que ya ahí se expandió, pues. Ese es el problema, ¿no? Hay que tener partidos liberales para contener a este Estado, porque si no lo contiene, solito Pero no se va a poder ¿existe contener un por más partido conflictos que liberal haya. en Perú? ¿Perdón? Ninguno. No existe un partido liberal en el Perú. No, no hay grupos, hay intentos, hay gente, tú y yo, gente que conocemos, El pero profe. organizadamente no hay organización, ¿no? No hay organización, o sea, la gente no se siente representada. Y cuando le estalle de nuevo el problema, porque de nuevo esto va a seguir así y va a estallar y no va a terminar Keiko su gobierno, y cuando estalla van a ver, pero ¿por qué tantas veces nos han dicho lo mismo? ¿Acaso qué? No podemos organizarnos, etcétera. La gente dirá, pues, ¿qué cosa? ¿Qué tan difícil es tener una democracia? No, no es difícil, es que no han Para sabido ti, escoger. Bukele y Milei son disidencia controlada. ¿A qué te refieres con eso de disidencia controlada? No te entiendo bien ahí. A ver, es que una oposición que parece que es un cambio, pero al final no genera cambios estructurales. O sea, digamos, Bukele hizo sus reformas de seguridad, etcétera. Y tú dices, claro, lo que ha hecho está bien, pero no ha seguido avanzando para que haga sus reformas liberales. A eso te Sí. refieres. Ya, bueno, sí. Igual Milei, lo que pasa es que los dos ¿Qué pasa son, con Milei? A ver, yo creo que es un claro ejemplo. ¿Por qué un liberal no ha hecho todo lo que estamos acá comentando? ¿Por qué todavía existen varios ministerios? ¿Por qué hay políticas asistencialistas, vastas en Argentina? porque él llegó como persona, no llegó porque tenía un grupo organizado que fuera orgánico a su gobierno, es decir, que tuviera un partido que hubiera ganado toda la cantidad de curules necesarias para hacer esas reformas. Entonces llegó solo. Fue más el anti-kirchnerismo el que lo llevó al poder, no fueron los liberales que lo llevaron al poder. Era la revancha contra el anti-kirchnerismo que le dio los votos. O sea, la gente que estaba en contra del otro, pero no es que estaba a favor de sus medidas. O sea, la gente no sabe ni qué es liberalismo. Entonces llegó ahí, pero sin los votos necesarios, así que tenía que gobernar con una mayoría en contra, pues, en el Congreso me refiero. Y no Entonces no puede hacer nada. podía Está hacer la reforma. amarrado de manos, tú dirías, amarrado de Estaba brazos. amarrado y ahora que ha ganado la última elección, esta de medio No, pero tiempo, ya está con la casta, ¿no? y ha tenido que transar con ex kirchneristas en su propio gabinete. ¿Y O eso qué te sea, parece? claro, o sea, el señor este que el tanto le revienta cohetes Caputo, él gobernó con Macri. O sea, es macrista, es del PRO, ha tenido que fusionarse con el macrismo para poder Bueno, gobernar. pero mira, a lo que nos está llevando esta conversación es que la única forma de aplicar reformas estructurales es con un gobierno autoritario, ¿no? Quizás. O se puede a través de la democracia. No. Eso no, al contrario. Yo creo que estamos justamente pisando, pisando mal. No estamos pisando bien ahí. ¿Por qué? Porque el que los liberales no se puedan organizar no implica que necesariamente tiene que ser una dictadura el que lo tenga que hacer. Mira, ¿qué peor comunismo ha habido en el mundo? El de Europa, ¿no es cierto? Sí, Tenía que no se podían ni reunir siquiera. claro. Entonces, ellos, ¿cómo pudieron salir del comunismo sin meter tantas balas? Porque el caso de Polonia, República Checa, el caso de Polonia, el sindicato, se sentaron, conversaron con la oposición, el gobierno se sentó y luego le ganó.
y tuvieron que salir. Y eso que eran bastante represivos. Pero mira cómo sí se pudieron poner de acuerdo. O sea, por eso que el Hay tema que del misterio, entonces esparcir las ideas de la libertad en todo el Perú. bueno, hay que Chamba, pues organizar. chamba de campo, trabajo de campo. Sí, ese es chamba de campo, ese es células, por ahí comienza con las células. Luego vienen los comités distritales, de los comités ¿A cuánto? distritales. ¿De cuántos años estamos hablando? ¿15 años? Mira, ¿20 años? a veces la desesperación, tú sabes que el Movimiento Libertad nació así igual, ¿no? De una plaza, porque una Sí. medida del gobierno en ese entonces, de Alan García, movilizó a la gente, a la clase media que tenía recursos, ¿no? Y se armó. Ahora, internamente ya ese es otro tema, ¿no? Pero no sé cuál era la idea. Ahí fue en Vargas Llosa que fuera que cabezar esto, pero de darle continuidad, pues Vargas Llosa no era político, porque él se hubiera quedado en el Perú, hubiera formado el Movimiento Libertad como un partido de verdad, ¿no? Fue una maquinaria electoral que lo llevó a estar entre los primeros, pero después, cuando terminó las elecciones en los 90, ese partido estaba moribundo porque Vargas Llosa se fue a España, no hizo política en el Perú, se fue, terminó la campaña y dejó tirados a todos los dirigentes de Libertad, cuando debió haberse quedado y hacer el partido que debió haber mantenido a raya pues al gobierno de Fujimori, ¿no? Pero se fue, pues, no, es que no era político, pues, ese es el tema, ¿no? Hay mucha gente que cree que basta ser famoso, ser millonario, etcétera, ya es una credencial suficiente para hacer política, ¿no?